Bienvenidos a la sesión número 5 de un rápido recorrido por la Biblia. Hoy veremos Conquista y Jueces y Monarquía Real. En Conquista y Jueces estamos hablando, si hicieron su tarea, estamos hablando del año 1240 al 1050 a.C. Es el color verde de sus dípticos, es el verde que representa las colinas de Canaán, o sea, a la conquista donde van a entrar. Y los libros narrativos, los pueden ver en la parte de arriba de su díptico, son Josué, Jueces, el primero de Samuel, y algunos de nuestros participantes más importantes van a ser Josué, Rahab, Jesé, Ruth, David y algunos otros más. Luego, ya en la monarquía real, vamos a ir del año 1050 al 930 a.C. El color es el violeta, que es el color que representa a la realeza, representaba en ese tiempo a la realeza, era lo que usaban los reyes, el color violeta. Y los libros narrativos son 1 y 2 de Samuel, 1 de Reyes, del 1 al 11. Y el acontecimiento clave, aquí es un acontecimiento muy importante, es la alianza de Dios con el rey David. Bueno, estamos entonces en la etapa donde después del exilio llegaron a la tierra de Canaán, no pudieron entrar a Canaán por su falta de fe, y entraron a hacer un espionaje. Estábamos hablando de Moisés, entran a hacer un espionaje 12 un encargado de cada tribu entra a la tierra de Canaán a hacer un espionaje, y cuando regresan 10 de ellos dicen que sí, que está muy bonito todo, que hay unas uvas gigantes, que hay mana, leche y miel, pero que no van a poder conquistar porque hay gigantes. Entonces, ¿qué es? La falta de fe. Y tenemos a José y a Caleb que dicen, pues esta es una maravilla, aquí quiero vivir, es lo que Dios nos prometió, es excelente, y tienen toda la fe del mundo. Y Dios les dice, por cada día que estuvieron allá adentro y no confiaron, ahora van a tener que estar un año allá afuera para que sus corazones saquen a Egipto. Yo ya los saqué de Egipto y ahora necesito que ustedes saquen a Egipto de sus corazones. Entonces los manda en una etapa de prueba. El número 40 en la Biblia significa prueba, y los manda 40 años, digamos, para que limpien toda la generación. De hecho les dice, de esta generación nadie va a entrar. Los únicos que tuvieron fe, que sí se podía, eran Josué y Caleb. Y Josué es, digamos, el primer ministro de Moisés, siempre está pegado con él, no se menciona ningún pecado, de hecho, que haya cometido Josué, y él recorre todos esos 40 años, y estamos ya al borde del río Jordán, a la entrada para la conquista de la tierra prometida. Y aquí vienen algunos eventos importantes antes de la conquista. El primero es que los reyes de adentro, específicamente el rey Balac, le empieza a dar miedo al ver que los israelitas iban a conquistar la tierra de Israel. Y entonces le pide a un adivino, a Balaam, le pide que vaya a ayudarle para hacer unas maldiciones contra el pueblo de Israel, para que ellos no puedan conquistar la tierra, y gane así entonces el rey Balac. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando Balaam viene en su burro, subiendo en la montaña, el burro ve un ángel, y el burro se empieza a hacer de lado, y empieza a apachurrar a Balaam, de hecho, contra la lateral, y le queda su espada aquí, y Balaam le empieza a pegar al burro, y el burro pues, se sigue haciendo para un lado porque está un ángel, hasta que el burro se desespera, digamos, y le habla a Balaam y le dice, bueno, ¿qué no ves que no se puede? O sea, que Dios hace hablar a un burro para que no puedan conquistar, para que puedan conquistar la tierra prometida. Después de eso, al rey no le importa y le pide a Balaam que haga 3 maldiciones contra el pueblo de Israel. Ya están arriba de la montaña, le dice, ahora tienes que hacer 3 maldiciones contra el pueblo de Israel. Y empieza Balaam a tratar de hacer maldiciones, y en vez de maldiciones le salen 3 bendiciones. El rey no se achicopala, y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces hace una estrategia ya más personal. Manda a las hijas de Balaam, o sea, a sus hijas, a todas las mujeres del pueblo, las manda a conquistar a los hijos de Israel, y los conquista. Y entonces empieza ahí la pachanga, ya me imagino
pachangón bastante tremendo. Y cuál era la estrategia de él al mezclarse las hijas de Balaam con los hijos de Israel, pues entonces empezaba ya lo que prohibía precisamente el Torah, y entonces ya no iban a poder, ya no tenían la identidad que estaban teniendo. Bueno, de todo esto pues se da cuenta Dios, obviamente, Dios lo ve todo, y llega Moisés y les dice, bueno, pues ¿qué están haciendo? Se rompe todo lo que estaban haciendo, muchos de ellos se arrepienten de todo lo que estaban haciendo, pero a causa de su pecado, todos los que estaban cometiendo apostasía y no se arrepintieron, mueren 24,000 israelitas en esa ocasión. Entonces digamos que se hace una limpieza del pueblo para que entren nada más los que no estaban con sus corazones puestos fuera de Dios. Y de aquí viene ya la etapa donde ya Moisés, si recuerdan, no va a entrar a la tierra prometida por no haber confiado en Dios. Entonces Dios le dice, bueno, tú no vas a poder entrar, va a entrar Josué. Y entonces, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés, como nosotros sabemos es un gran hombre, es un gran profeta, y preocupado por su pueblo, les deja, digamos, lo que sería su testamento. Les hace su última homilía, y ahí es de donde vienen los libros de el Deuteronomio y el Levítico. Mucha parte de lo que está escrito ahí es de lo que da en su última homilía. ¿Qué es esta homilía? Yo me imagino así como si yo fuera con mi abuelito, cuando ya se va a morir, pues entonces me da pues, lo que es importante para vivir, ¿no? Desde su punto de vista. Y entonces así Moisés les empieza a decir todas las cosas que son importantes para ahora que entren a la tierra prometida, continúen en la tierra prometida. Es Dios a nosotros que nos dice, bueno, yo les voy a dar los 10 mandamientos, les voy a dar leyes, y una sobre todas las cosas. Amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como ustedes mismos. Cuando nosotros estemos ya habitando en el paraíso, esa ley se va a continuar. Nosotros vamos a seguir amando a Dios sobre todas las cosas y vamos a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Es una ley que está inscrita en nuestros corazones, y los que así le hagan están destinados a vivir en el paraíso. ¿Cómo puede alguien vivir en el paraíso si no está acorde a todo lo que se está viviendo ahí? Yo me imagino tener que vivir con una persona que a lo mejor sí yo puedo vivir con una persona que no me trate muy bien durante una semana, un año, 10 años, porque yo soy muy bueno y entonces dejo que me maltraten, 100 años, pero una eternidad. ¿Podría yo, si yo soy la mala persona, estaría bien que viviera yo con una persona a la que maltrato eternamente? Pues no. Ese es el contrario a eso, es el amor. Y esa es la ley de Dios, amarnos eternamente. Y eso es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Él nos creó por amor y con amor, y ahí es donde nosotros debemos caminar. Y prácticamente eso es lo que les da, por un lado, en el Deuteronomio. Y es bien importante, aquí es bien importante entender que el Deuteronomio, al cual le llaman la segunda ley, es la ley de Moisés. Es la ley que, si recordamos a Jesucristo, cuando le preguntan los fariseos, dicen, bueno, ¿por qué Moisés sí permitía el divorcio? Y digo, es una muy buena pregunta y es una pregunta fuerte. Y si Jesucristo no nos lo hubiera contestado, a lo mejor no sabríamos responderla. Y entonces Él les responde, le dice, por la dureza de sus corazones. En el tiempo de Moisés no estaba permitido ni divorciarse ni matar, pero cuando mataban, entonces se podían arrepentir de su pecado y ya no tenían esposa. En cambio, cuando se divorciaban, continuaba el pecado. Entonces ellos decidían mejor matar a la esposa y luego arrepentirse de haberla matado. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Por la dureza de sus corazones, dijo, ¿saben qué? Mejor, si ustedes entregan un acta de divorcio, entonces ya con eso tenemos. Digamos que el Deuteronomio son más leyes para vivir en esta tierra con la dureza de nuestros corazones. Y es muy importante no confundirla con la ley de Dios, porque entonces nosotros entramos en un conflicto donde pensamos que tenemos un Dios malo. Y no, esta es la segunda ley, es la ley de Moisés, y es la ley que vino a abolir Jesucristo. ¿Qué les decía? ¿Qué otras cosas venían en esa ley? No comerás cerdo, ¿no?
Todos sabemos de la comida kosher de los judíos. ¿Por qué era que no comían cerdo? Porque era la comida que había en Egipto, era lo que ellos comían en Egipto. Entonces Dios está tratando de arrancarles, a través de Moisés, está tratando de arrancarles Egipto de sus corazones, que ya no recuerden Egipto. Primero lo hizo de una forma en la que Él los saca. No los sacan a Egipto de sus corazones, yo te voy a ayudar. Dios es un Dios amoroso, Dios nos quiere ayudar. Dice, ¿sabes qué? De plano, cero cerdos, no comas carne de cerdo. ¿Cuál es otra de las leyes? ¿Cuáles son lo que pide para los sacrificios? Ovejas, bueyes, toros, todos esos eran deidades egipcias. Entonces igual no las vas a adorar, las vas a matar y me las vas a ofrecer en sacrificio. Eso es lo que Dios les está diciendo. Entonces tenemos que ver ese contexto, porque es muy difícil luego entender a Dios como si Dios nos quisiera imponer cosas extrañas. Y no, Dios siempre está preocupado por nosotros. Y bueno, una parte interesante es lo que significa Torah. Torah significa ley, que en hebreo se dice yará, que significa apuntar. Si se acuerdan, eso también viene, lo vimos también con Noé, que significa apuntar y significa dar al blanco. Cuando van de cacería, tenían que apuntar, y si daban al blanco, pues tenían para comer, y si no daban al blanco, se podían morir de hambre. Entonces, el contrario a la Torah, que es el yará, en hebreo es el hatá, que es el no dar en el blanco. Entonces, cuando no das en el blanco es cuando entras en pecado. Entonces, lo contrario a la ley era pecado. Eso es lo que nos quieren decir las palabras. Las palabras en hebreo, yo no sé hebreo. De hecho, si alguien me oye decir las palabras en hebreo, seguramente se va a reír, ¿no? Porque mi pronunciación no ha de tener nada que ver con la realidad de cómo se deben decir. Pero lo importante es ahorita el contexto de las palabras en sí. Y bueno, ya después de Moisés, entonces los prepara para la entrada, para la conquista de la tierra prometida. Y pensamos, bueno, si nosotros fuéramos a ir a conquistar una tierra, vamos a suponer que nosotros queremos ir a conquistar China, todo el territorio de China, pues nos prepararíamos militarmente, ¿no? Que entonces los israelitas, pues suponemos que también se van a preparar militarmente. Y no. ¿Cómo los prepara Moisés? ¿Cómo los prepara Josué? ¿Cómo los prepara Dios? Les dice, aquí les dejo el Torah y les dejo el Shema, que está escrito dentro del Torah. Y en el Shema dice, se los voy a leer: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esas son las armas que Dios les dio para conquistar toda una tierra. Del otro lado del Jordán estaba Jericó, una de las ciudades más antiguas, creo que incluso es la más antigua que se tiene registrada en los anales de la historia. Una ciudad fortificada, una ciudad de guerreros. Ellos venían del desierto y en vez de armas les dice: escucha, Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y enséñaselos a tus hijos, y con eso triunfarás. ¿Les enseñamos nosotros a nuestros hijos? ¿Les enseñamos a triunfar en esta vida? ¿Nosotros mismos nos enseñaron nuestros padres? ¿Qué ha pasado en la historia de México, de la humanidad? ¿Les enseñamos y cómo van las cosas? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Qué pasó en las cristiadas en México? ¿Defienden? ¿Se recupera el país, religiosamente hablando? ¿Y eso le da estabilidad, de hecho, al país? ¿Les enseñaron a sus hijos? ¿Les enseñamos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues entonces ya están preparados, ya les dieron las reglas y les da nada más unas pequeñas reglas más para el combate. Se suben a una montaña. Del Deuteronomio 28 vienen lo que son las maldiciones y las bendiciones que dan cuando uno cumple la alianza. ¿Se acuerdan de lo que es una alianza, no? Que cuando no cumples una alianza se muere. Por eso mataban un animal y decían: el que no cumpla la alianza, ¿se acuerdan del pozo de Beersheba? El que no cumpla la alianza, ese se va a morir como estos animales.
Y entonces ellos tienen que recordar la alianza que hicieron con Dios y cuáles son las maldiciones y las bendiciones que van a venir si no las tienen. Y entonces antes de entrar a la batalla, se sube una parte del pueblo de Israel en una montaña y la otra parte del pueblo en otra montaña, y unos gritan las maldiciones que vienen en el Deuteronomio, y los otros regresan las bendiciones, y eso hace que se empiecen a preparar para entrar a la tierra prometida. De ahí, luego Dios les dice, a través ya de Josué, les dice, cuando entren, van a dar 7 vueltas a las murallas de Jericó, una por día, van a dar 7 vueltas, ¿se acuerdan del 7, el número de Dios? Tienen que dar 7 vueltas con el arca de la alianza frente a ustedes. Y eso es todo. Y así van a ganar la batalla, con el Shema, conociendo cuáles son las consecuencias de hacer lo que Dios quiere y o no hacer lo que Dios quiere, y dar 7 vueltas a las murallas de Jericó. Y de ahí cruzan el Jordán, y de aquí empieza otra nueva creación, porque el río se abre, y entonces empiezan a cruzar el Jordán. De hecho, es el mismo lugar donde Jesucristo es bautizado. En ese punto es donde Juan el Bautista bautiza a Jesucristo. Se abre el cielo, se abre el río. ¿Qué pasa cuando es la prefiguración de nuestro bautismo? Es una nueva conquista, es una nueva entrada. Es la entrada al reino de Dios, la entrada como hijos de Dios. Ya estando del otro lado, y ya que estudiaron el Torah, entonces se dan cuenta que no habían practicado lo que era la Pascua, no habían celebrado la Pascua, que era la liberación de la esclavitud por parte de Egipto. Entonces celebran la Pascua, se circuncidan todos, o sea, se ve que no habían, en esos 40 años que eran de purificación, como que no habían hecho muy bien su tarea, y entonces tienen que cumplir con toda la ley que Dios les da para poder entonces conquistar la tierra, para poder empezar la conquista. Hacen la Pascua, hacen una gran fiesta, hacen la circuncisión, y empieza ya la conquista de Jericó. Y dicho y hecho, dan las 7 vueltas. Mandan antes de esto, muy interesante, porque Josué, aprendiendo de los espías que había mandado Moisés, nada más manda dos a Jericó. Ahí estos 2 espías conocen a Rahab, una prostituta que vivía dentro de Jericó, y ella los acoge en su casa. El rey de Jericó se entera y ella los protege y les dice, bueno, a cambio de mi protección, yo les pido que protejan a mi familia ahora que ustedes conquisten. Y una parte bien importante, creo que esto nos da una pauta para poder entender mucho sobre la Biblia. Les dice a los espías, cuando ustedes vinieron la primera vez, nuestros guerreros estaban aterrados porque habían visto lo que su Dios había hecho a los egipcios y a muchas de las otras naciones con las que habían peleado, y cómo Dios había ganado todas las batallas. Y entonces nuestros guerreros estaban aterrados y estaban a punto de irse. ¿Qué quiere decir? Que la conquista de la tierra prometida iba a ser sin sangre. La voluntad de Dios, y esta es la parte que creo que debemos todos entender para nuestra vida y para entender la Biblia, la voluntad de Dios siempre se va a hacer, porque es voluntad de Dios. Pero no todo es voluntad de Dios, porque Dios le ha dado la voluntad al hombre, y Dios respeta la voluntad del hombre. Y como podemos ver en toda la historia de la salvación, y como podemos ver en nuestra historia personal o en la historia de nuestras familias, nosotros muy seguido no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas salen acorde a Dios. Pero cuando no las hacemos, entonces Dios se queda atrás esperando a que nosotros nos acoplemos a su voluntad. Y ahí en esa es como el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo decide tomar todas sus cosas e irse, entonces Dios, que es el papá del hijo pródigo, se queda y lo deja que se vaya con todas las riquezas que había pensado el hijo pródigo que se había llevado. Cuando el hijo pródigo se arrepiente y regresa, el rey sale a recibirlo. Eso es bien importante, porque cuando nosotros siempre somos pecadores, lo importante es cuando nosotros le damos la cara a Dios y vamos de regreso, Dios sale a recibirnos y nos viste y nos pone un anillo y nos dice, aquí estás, hijo mío, conmigo. No nos reclama de nada, nada más es el camino que nosotros debemos llevar.
Y así es la Biblia y así es todo, porque si no vamos a ver un Dios asesino. Y no es Dios el que asesina, es el hombre el que asesina y esa no es la voluntad de Dios. Bueno, entonces conquistan Jericó y de ahí se van a un pueblito pequeño que estaba ahí mero, porque se llama ahí. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que pierden. Y entonces Josué se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué pasó? Conquistamos al pueblo más difícil y ahí perdimos. Y entonces se ponen a investigar y dice, en el Torah, Dios les había dicho, cuando conquisten, tienen que destruir todo. Bueno, no Dios, de hecho se los dijo Moisés. Dice, tienen que destruir todo, todo lo tienen que destruir. Solo lo que se pueda pasar al fuego y que sobreviva, no se puede decir sobreviva, sino que salga avante del fuego, eso se lo van a quedar y se lo van a ofrecer a Dios como premisa como gracias a que nos ayuda a conquistar. ¿Qué significa eso? Significa que solo el fuego y la plata podían quedarse, ¿no? Y joyas o cosas materiales físicas. ¿Y por qué a Dios? Porque en ese tiempo el rey que conquistaba, el botín que se quedaba, se lo tenían que dar al rey. Entonces, de esa forma estaban reconociendo ellos que Dios era el rey, que Dios había conquistado. Y llegan, hacen todo lo que tenían que hacer y Josué, que ya estamos en la parte de ahí, se da cuenta que uno de los militares se había quedado con un botín. Lo interesante es cuando le preguntan a él qué pasó. Le dice, sí, dice, yo lo vi, lo deseé y lo tomé. Era un botín que venía de Babilonia y había oro y había plata y lo agarré en un mantel y está abajo de mi tienda. Bueno, por su pecado, él muere, pero por su pecado todos los demás pierden la batalla. Ya recogen eso, se lo entregan como botín a Dios y ya conquistan ahí. Y de ahí empieza la conquista de la tierra prometida prácticamente sin ningún problema. Bueno, prácticamente sin ningún problema. Sí hay uno muy interesante, porque los que vivían allá adentro se empiezan a dar cuenta que verdaderamente eran muy poderosos los israelitas. Entonces Gibeón, uno que vivía dentro de la tierra de Canaán, hace como que venía de fuera, junto con toda su gente, y le pide que hagan una alianza con los israelitas. ¿Y cuál sería la sorpresa de Josué cuando se da cuenta que había hecho una alianza con gente interna? Y como ya había hecho una alianza, no los podía matar. Y a Gibeón, los 5 reyes que sobraban en la tierra de Canaán, entonces se vuelven contra él y los israelitas tienen que proteger a Gibeón porque habían formado una alianza. Cuando forman una alianza forman lazos familiares, entonces tienes que proteger a la familia. Y entonces el pueblo de Israel va y protege a Gideón y le gana en una sola batalla, le gana a los 5 reyes que sobraban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y además los gana de una forma muy interesante porque los reyes, primero ahora sí como dicen, muy sacale punta, se avientan y los empiezan a retractar hasta que los reyes se acaban escondiendo en una cueva. Y en esa cueva es donde la Biblia incluso dice que los humilla, porque pues eran reyes y acaban como unos vasallos, y ahí es cuando acaban con ellos. Y de ahí nos dice la Biblia, la tierra descansó. Igual que cuando Dios, después de toda la creación, usa las mismas palabras. Dios descansó, la tierra descansó. Pero descansó un ratito porque no les fue muy bien. De ahí viene luego ya la historia de los jueces, porque aquí viene ya después de todo esto, pues Josué, pues es un ser humano y muere. Josué les da su homilía y les dice, no deben mezclarse, o sea, estamos hablando de Josué ya antes de morir, igual es su testamento, digamos, ¿no? Y vamos a tomar las partes principales de esto. Les dice, no deben mezclarse con las otras naciones. Esto, si quieren leer un poco más de eso, está en Josué 23, en el capítulo 6. No deben mezclarse con otras naciones. La fidelidad a Dios es clave de la seguridad. Es muy interesante que utiliza la palabra seguridad. O sea, si quieren estar seguros en su tierra, deben ser fieles a Dios. Si abandonan a Dios, caerán en las manos del enemigo. Y acuérdense que Dios nos ha demostrado que Él cumple sus promesas. Y muere Josué y ya no hay líder. Ya no hay líder, ya no hay quien los guíe. Entonces Dios empieza a mandar jueces
y en su díptico pueden ver acá en la parte verde, pueden ver la parte de los jueces. Acá nombran algunos de los jueces. Hubo muchos jueces, muchos profetas. En este tiempo empieza a mandar Dios jueces, empieza a mandar profetas. Y en esta etapa de los jueces empiezan bien. O sea, hay jueces que se preocupan, que son fieles a la palabra de Dios, se preocupan por su pueblo y empiezan bien las cosas, pero luego empiezan mal y mal y mal y mal. Y aquí es donde viene Sansón. Ahorita vemos la historia de Sansón. Muy interesante la historia de Sansón, porque normalmente, bueno, punto uno, yo creo que entre Sansón y Hércules no sabíamos quién había sido un personaje real y quién era una fantasía, ¿no? Bueno, pues Hércules no existió y Sansón sí existió, sí fue un personaje real y fue un juez del pueblo de Israel. Y fue de los últimos jueces que tuvo y para nada fue un héroe. Ya veremos ahorita su historia. Pero ahorita vamos a ver lo que le llaman el círculo del pecado. Ese círculo del pecado se repite, en esta historia de jueces se repite. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que no le enseñaron a sus hijos, que entraron, conquistaron, Dios hizo todo y no le enseñaron a sus hijos. Y esa historia la vamos a seguir viendo, cómo se repite y cómo las consecuencias son gravísimas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es este círculo del pecado? Yo creo que todos lo hemos sufrido. Empezamos en cualquier punto, por eso es un círculo, pero vamos a empezar en el pecado. El pecado nos va a llevar a la esclavitud. Piensen en el pecado que sea, en el de lujuria, en el de envidia. Cualquier pecado nos va a llevar a la esclavitud. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos en el pecado. Esa es una ley universal, en el libro de Proverbios incluso lo ponen. Nosotros cosechamos lo que sembramos. Y entonces nosotros tenemos un problema de lujuria, eso nos va a llevar a la esclavitud en la lujuria. ¿Qué pasa después ya que somos esclavos de ese pecado? Entonces ya viene la súplica. Necesitamos a alguien que nos ayude. ¿Quién es ese alguien? Dios. Entonces empieza la súplica, así viene redactado en el libro de Jueces. Empieza la súplica, de ahí Dios interviene y viene la salvación. Ya después de que Dios nos salvó, entonces hay como una etapa de silencio y de ahí viene otra vez el pecado. Y así se repite 7 veces en el libro de Jueces, vemos cómo se repite todo esto. Nosotros, miren, les voy a platicar una historia de un asesino serial, que podemos ver cómo el pecado, si no se arrepiente uno, caemos en una problemática sin salida. Entrevistaron a un asesino serial, a un asesino de mujeres. Lo entrevistaron porque ya estaba sentenciado a muerte y lo entrevistan en televisión. Y les voy a platicar muy rápido la historia. Él dice a la entrevistadora, dice: yo vengo de una familia normal, de una familia con valores, de una familia decente, vamos a decir, tengo hermanos, tengo una familia muy normal, pero a los 13 años tuve acceso a una Playboy y entonces me gustó. Y luego de ahí entonces ya no fue suficiente y busqué una revista más fuerte. Y luego de ahí no fue suficiente y busqué una película. Y de ahí no fue suficiente y busqué películas más fuertes. Y de ahí no fue suficiente y me salí a la calle. Y entonces violé a la primera mujer y me gustó. Y como no sabía qué hacer con ella, la maté y me gustó. Y de ahí continuó y continuó y continuó hasta que se volvió asesino serial. Entonces eso, que vemos como que está muy drástico, vamos a ver cómo se repite en esta parte. Vamos a ver que incluso con el rey David, cómo él cae en ese pecado. Y si no es porque alguien, el profeta, le dice: estás mal desde antes, hubiera acabado igual que acaban aquí en muchos de los jueces, hubiera acabado igual que este asesino serial. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, hay que tener cuidado porque esa es nuestra salvación. Bueno, veamos ahora la historia de Sansón y Dalila. La traducción del hebreo al español de Sansón y Dalila es muy interesante porque Sansón significa sol y Dalila significa noche. Entonces vamos a ver cómo Dalila era filistea y Sansón era de la tribu de Dan, que era israelita. Y vamos a ver cómo la noche eclipsa al sol, porque Sansón era, pues como todos sabemos, muy fuerte, porque además tenía el botón nazareo. ¿De dónde viene Sansón? La mamá de Sansón era estéril y entonces le ofrece a Dios a su hijo y Dios le concede un hijo, como lo hemos visto muy repetido en la historia de la salvación. Y Dios nada más le pide a cambio que no consuma alcohol
se le dice, bueno, este niño va a tener el voto nazareo. El voto nazareo significa que no pueden consumir alcohol, no pueden tocar los cuerpos muertos y no pueden cortarse el pelo. Ese era el voto nazareo. ¿Y qué da Dios a cambio de eso? La bendición y una fuerza descomunal a Sansón. Sansón se casa con una filistea, lo cual ya de entrada estaba mal, o sea que sus papás tampoco estaban muy conocedores o muy seguidores de lo que se debía estar haciendo. Sansón se casa con una filistea y en su boda, y gracias a su fuerza, somete a los filisteos, se burla de ellos. Entonces empieza ahí un pleito donde pues obviamente no pueden matar a Sansón y lo que hacen es matar a su esposa. De ahí viene esa nuera Dalila. Los filisteos se quedan muy enojados porque los había humillado y entonces contratan a Dalila, una prostituta, la contratan para que vaya a preguntarle, digamos, a sacarle la sopa a Sansón de dónde sacaba su fuerza. La contratan por 1100 monedas de plata, 1100 talentos, depende de la traducción donde la agarren, pero vamos a decir monedas de plata. El 1100 es importante porque después de ese 1100 vamos a ver cómo Nica, un chavo, le roba a su mamá 1100 monedas de plata, lo que nos da la pauta para saber que ese era el hijo de Sansón. Pero bueno, la contratan a ella, la historia más o menos la conocemos, de miles de formas trata de sacarle la información a Sansón, hasta que finalmente le saca la información de dónde venía su fuerza. Y hay un evento muy importante de Sansón, donde podemos ver que definitivamente él no estaba conservando lo que tenía que conservar de su voto nazareo. Le da, cuando va hacia su boda, pasa por un jardín de uvas y el voto nazareo no permitía ni siquiera tocar la uva, o sea, tocar de donde salía el vino. Pasa por un campo de uvas y un león lo ataca. Es como si Dios lo agarrara y oye, pues a ver, espérate, no estés por ahí. Mata al león con sus manos y luego al otro día regresa donde estaba el león muerto. Uvas habían quedado en su cuerpo y se toma el vino de donde estaba el león. Digo, qué asco, pero por lo pronto no cumplía nada, pero tenía su pelo. Entonces seguía continuando con la fuerza de Dios. Y cuando ya Dalila le saca la sopa, le corta el pelo, entonces ya entran los filisteos. ¿Y cuál es la consecuencia de su pecado? Que les sacan los ojos. Es terrible, pero ¿qué significa que les saquen los ojos? Después lo vamos a ver esta escena también repetida con el último rey del reino del sur. Significa que ellos no estaban viendo su pecado y en consecuencia ya no vas a ver más. Y luego Sansón muere, obviamente. Y esos eran los jueces, esos eran los que estaban gobernando o estaban dando las instrucciones de cómo se tenía que comportar el pueblo. Y aquí vemos las consecuencias del pecado de Sansón. Como les decía, Mica, el hijo de Sansón y Dalila, se dedicaba a hacer ídolos. Y esos ídolos los empieza a meter en toda la tribu de Dan, que era la tribu de Sansón. Y utiliza las monedas de su mamá para contratar a un levita, ahora sí que de uso personal. El levita le acaba robando a Mica, le acaba robando unos ídolos y un efod que se había construido y se va, y en el camino se casa con una concubina, o sea, se consigue una mujer o sea, no es su esposa, por eso se les llama concubinas, y a los levitas, de acuerdo al Torah, que es lo que Moisés y Josué les había dicho que tenían que conservar, de acuerdo al Torah, un levita solo se podía casar con una hija de levitas y él no se casa con una levita. ¿Y cuál es la consecuencia? Siempre el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia de ese pecado? Va pasando por unas tierras donde, así como a Lot en Sodoma y Gomorra, le piden, lo quieren violar. O sea, imagínense cómo estaba ya la sociedad en ese tiempo, que cuando va él caminando con su mujer, lo quieren violar a él. Y entonces dice, no, violenla a ella. Entonces las deja y ya cuando sale al otro día para ver cómo estaba, pues la encuentra casi muerta, se la lleva y en el camino muere y el levita la corta en 12 pedazos y manda un pedazo de la mujer a cada una de las tribus y les pide que se junten. Se juntan las tribus por al ver los pedazos de la mujer y le dicen, es que los de la tribu de Dan me hicieron esto, ayúdenme para luchar contra la tribu de Dan.
y se juntan. Es la primera vez que, después de la conquista de la tierra prometida, es la primera vez que todas las tribus se juntan para poder luchar, pero luchan contra ellos. Es una guerra civil, es una lucha interna. O sea, ya estaba todo, al no cumplir con la ley la ley de Moisés, al no cumplir con la ley de Dios, todo sale mal. Entonces empiezan a luchar entre ellos. Y bueno, pues estaban muy mal las cosas, pero pues como siempre Dios empieza a buscar el camino para continuar con su plan de salvación, y vemos la historia de Ruth. Ya al final, lo pueden ver acá en sus dípticos, podemos ver que Ruth es un libro complementario, pero este libro complementario es importante para poder entender el final de esta historia de Jueces. Noemí estaba casada con Elimelec y tenían 2 hijos, Magión y Quillón, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Pero empieza una problemática de hambruna y de sequía en la tierra prometida, y se van a la tierra de los moabitas, a Moab, o sea, fuera de la tierra prometida, que también estaba prohibido. Llegan allá y los hijos se casan con 2 moabitas que se llamaban Noemí y Ruth. Por su pecado, entonces mueren todos los hombres, muere el papá y mueren los dos hijos. Entonces se queda nada más Noemí con sus 2 nueras. Y les dice, oigan, pues yo ya me voy a regresar, ya no tengo nada que hacer aquí en Moab, yo me voy a regresar a mi tierra. Y Ruth le dice, no, yo me regreso contigo. Tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, y tú me caes re bien, ¿no? Entonces se regresa con ella, y es interesantísimo cómo una mujer externa, o sea, tanta perversión que había ya dentro de la tierra, y una mujer externa es la que tiene fe en Dios. Y dice, a mí no me importa cómo estén las cosas allá, yo creo en tu Dios, yo tomo a tu Dios como mi Dios, y yo me voy contigo. Y esta mujer Ruth llega a la tierra, regresa a Belén, y ya estando allá conoce a Boz, y se casa con Boz. Boz la ve que es una buena mujer, se casa con ella, y acaban siendo los tatarabuelos del rey David, de la línea de Jesucristo, lo que estamos viendo de la línea roja que viene en sus dípticos. Se viene desde Adán y Eva, pasa por ahí. Entonces es interesante ver cómo Dios sí escoge un pueblo para la salvación, pero todos estamos invitados a salvarnos. Es nada más, yo sí creo en Dios y sigo sus reglas. Así de simple. Y de ahí viene ya la etapa de la monarquía real. La monarquía real es una etapa donde entra ya el rey David, luego entra Salomón. Aquí podemos ver primero el último de los profetas, no, el penúltimo, bueno, no, perdón, no profetas, de los jueces, pero ese nada más era profeta, era Elí. Y Elí era un profeta, y nos imaginamos como que los profetas siempre eran buenos. Pues no, este era un profeta que sí era profeta, pero era bien flojo y era un déspota. Y llega Hannah, una señora que incluso él piensa, ahí es donde vemos que no era muy buena persona Elí. Hannah, desesperada porque no podía tener hijos, llega a pedirle a Dios que le dé un hijo, y se lo va a ofrecer a Dios mismo. Y Elí dice, ahí está de estar borracha. Y ella pues más bien estaba inconsolable porque no tenía hijos. Y hasta que se da cuenta, ok, sí, Dios te va a dar un hijo, se lo tienes que entregar a él. Ah, perfecto. Y digo, los hijos, podemos ver a Elí también cómo mueren los hijos de Elí, y él seguía sentado en una silla, y ya cuando le dicen se cae y se muere. Es todo lo que y sus hijos se mueven por perversos. De Hannah nace Samuel, un profeta y el último de los jueces de Israel. Este profeta Samuel es importantísimo porque él es el que va a ungir a los reyes, va a ungir a Saúl y luego va a ungir a David para que sean los reyes de Israel. Y aquí viene otra vez una solicitud del pueblo de Israel. Le pide a Dios que quieren un rey como todas las naciones. Y Dios le dice, y Samuel les dice, oigan, pero Dios es nuestro rey, ¿por qué quieren un rey como todas las naciones? O sea, ellos ya tienen un rey, son especiales, son un pueblo especial elegido por Dios, y piden un rey como todas las naciones, quieren bajarse a ser como todas las naciones. Y Samuel va con Dios y le dice, oye, pues están pidiendo esto, está mal. Dice, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero ¿sabes qué? Vamos a darles lo que piden, pero adviérteles que el rey
se va a quedar con sus mujeres, se va a quedar con sus dineros y los va a oprimir. Y llega y les dice y todos, pues sí, no importa, está bien, tú mándanos un rey, que es lo que queremos. Y les entonces unge a Saúl. Y Saúl, de hecho era por lo que describe en la Biblia, normalmente los describe como a David y a Saúl y a Salomón, los describe como personajes muy guapos, muy fuertes, muy altos. Y el rey, entonces el profeta Samuel unge a Saúl y empieza con un buen reinado, pero pronto se ve que estaba viendo nada más por sus propios intereses. No se preocupa por Dios, nada más quería como cumplir las reglas. Y entonces empiezan las batallas para poder sacar a todos los que querían reconquistar la tierra de Canaán, o sea, los externos. Y le dice Samuel a Saúl, le dice, antes de la batalla yo tengo que llegar y ofrecer un holocausto para el Señor. Y el rey no se espera y lo hace él solo. Y gana la batalla, de hecho. Pero llega el profeta y le dice, oye, ¿qué hiciste? Eso no está bien. O sea, primero está Dios. Dios es el que va a ganar la batalla. Tú lo que quieres es demostrar que tú ganas las batallas. Y no, Dios es el que gana las batallas. Luego tenemos otra escena donde incluso a su propio hijo ya lo quiere matar porque estaba comiendo cuando él estaba en una batalla. Entonces empezamos a ver a un Saúl, a un rey Saúl, que se empieza a volver cada vez más loco. Y la respuesta de Dios es tener que ungir a otro rey. Y entonces aquí tenemos la historia de la familia de Jesé, de donde viene el rey David. Le dice Dios al profeta, le dice, ve a la tribu de Jesé y de ahí vas a seleccionar uno de sus hijos y lo vas a ungir rey. Y de hecho llega el primero y el profeta el profeta Samuel, perdón, lo ve grandote y todo, y dice, pues este es. Y ya le llega la inspiración divina y dice, no, ese no es. Y pasan los 7 hijos y ninguno. Y le dicen, ¿tienes otro? Sí, pues está en el campo cuidando ovejas. O sea, Jesucristo, en el campo cuidando ovejas. Pero es el rey David, es David. Dice, pues tráiganlo. Y cuando llega dice, sí, es él. Y en ese momento lo unge y lo vuelve rey. Entonces tenían 2 reyes, pero el primer rey es el que va a gobernar y David va a respetar el reinado, aun y cuando era malo, va a respetar el reinado del rey Saúl, perdón, se me confunden los nombres, va a respetar su reinado. Y aquí viene la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat es muy interesante porque Goliat era filisteo, tiene una problemática. Los israelitas, los filisteos fueron de los primeros que sacaron el acero, entonces eran los que tenían espadas. Y entonces eran una potencia muy fuerte o una nación muy fuerte. Están en una batalla en donde van a luchar los israelitas contra los filisteos y está Goliat al principio. Y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, si quieren que se pelee nada más Goliat contra uno de ustedes y el que gane, pues gana la batalla. Y dicen, bueno, pues está bien. Y está el rey, está Saúl, y pues era el que le tocaba pelear, ¿no? Pues era el rey. Y David le dice, oye, ¿puedo ir yo? Y era un chavito, era todavía un niño, bueno, era joven. Dice, ¿puedo ir yo? Y con la autorización del rey dice, bueno, pues, pues bueno, pues sí, está grandote, pero pues a ver cómo le haces. Incluso hasta Goliat se burla. Dice, ¿qué soy yo, un perro, para que me estén echando huesos? Y además David, todo el tiempo, lo interesante de David es que siempre su corazón estuvo con Dios. Siempre su corazón estuvo con Dios. Vamos a ver un pecado de David, pero su corazón estaba con Dios. Él creía, él protegía sus ovejas, mataba a leones y lo que se acercaba, pero siempre decía, es que Dios es el que lo está mandando. Igual dice ahí, yo no soy el que le va a ganar a Goliat. Es Dios el que le va a ganar a Goliat, a través mío, pero Dios le va a ganar a Goliat. Y así nosotros nos debe pasar, ¿no? Si nosotros tenemos algo, sí tenemos que actuar, obviamente, pero debemos saber que Dios es el que va a ganar la batalla, no nosotros. Como decía, no me acuerdo qué santo, dice, las batallas se ganan de rodillas. Entonces se adelanta David, se adelanta con su sonda, y lo interesante es que es con 5 piedras. ¿Qué quiere decir? Que está con la ley, es el Torah, es la ley, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Se levanta con 5 piedras y con una sola, con su sonda,
cae Goliat, se adelanta David, agarra la espada del mismo Goliat, le corta la cabeza y gana la batalla. Él solo gana toda la batalla. Bueno, no él solo, con Dios. De ahí Saúl agarra un odio tremendo a David, porque entonces la gente empieza a decir, es que Saúl mató 1000, pero David mató 10,000. Entonces al rey Saúl le entra una envidia tremenda y lo empieza a corretear y lo trata de matar y matar y matar. David se hace muy buen amigo de Jonathan, el hijo de Saúl. Jonathan lo respeta tanto que hasta le da todo su equipo de armamento de guerra, se lo da al rey David, en representación de que él es fiel al rey David. Pero pues, sin embargo su papá también era su papá. Entonces como que le rinde tributo a los dos. Incluso vemos al rey David como era tan bueno que le iba a tocar el arpa a Saúl, porque estaba ya bien orate, estaba bien loco, y la única forma en que se tranquilizaba era con música. Y David tocaba el arpa, y entonces va y le tocaba el arpa para que se tranquilizara. Y luego ya cuando estaba bien lo correteaba y lo quería matar. O sea, muy loco el tema, ¿no? Después de muchas historias que pasan, ya no nos da tiempo de platicarlas todas, muere Saúl. De hecho él se suicida. Van sus hijos de batalla, pierden sus hijos, él se desespera, agarra su espada y él mismo se mata. O sea, no había cero confianza en Dios. Él dice, ya perdimos la batalla, yo muero, ya murió mi familia, y ahí acaba el reinado de Saúl. Y de ahí entonces ya David toma el trono, y lo que hace primero, le da mucha tristeza que se haya muerto. Es muy interesante porque él se entristece de que haya muerto, porque era un ungido de Dios, el rey Saúl, pero toma el trono y lo primero que hace es agarrar el arca de la alianza y llevarla a Jerusalén, y de ahí es donde empieza ya toda la historia dentro de Jerusalén. Lleva el arca de la alianza y va bailando de la emoción de llevar el arca, de llevar a Dios mismo, de llevarlo a Jerusalén. Y le dice a Dios, ya adentro hay muchísimas historias, ya adentro le dice, yo te voy a construir una casa, le dice a Dios. Y Dios le dice en contraparte, le dice, no, tú no me vas a construir a mí un templo, ese me lo va a construir tu hijo, pero yo a ti te voy a construir una dinastía, te voy a construir una casa también, le dice. ¿Y qué le está diciendo? Pues precisamente le está diciendo que de él va a salir el que sería el Mesías. Y bueno, pues David es un gran rey, hace estabilidad en el reino, y de hecho es en esta época donde se empiezan a escribir ya los libros, o sea, se empiezan a juntar todos los libros que ya tenían, se empiezan a escribir. Estamos hablando de que la historia de Israel venía pues mucho de boca en boca, y entonces entre el reinado del rey David y el de Salomón se logran ya juntar los libros y escribir el resto que estaba nada más por tradición. Y el rey David conquista, da estabilidad al reino y empieza a flojear, y ahí viene su pecado, porque mandaba ya a las guerras, él ya no iba a las guerras, y de repente va caminando por el techo de su casa y ve a Betsabé, ve a Betsabé, la esposa de Urías, el general Urías, que era el general de guerra del rey David, y la ve bañándose y les dice, tráiganme a esa chamacona. Se acuesta con ella y ya después se da cuenta de su error y dice, ¿y ahora qué hago? Voy a mandar a traer a Urías para que se pase unas noches con su esposa, y así pues ya que parezca que es su hijo. Y llega Urías, y Urías era muy respetuoso del rey y muy respetuoso de sus soldados. Dice, no, ¿cómo voy yo a disfrutar estando con mi mujer? Y ni siquiera se va a su casa, se queda a las puertas de la casa del rey David, afuera. Y el rey David dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, ya sé. Y le manda una carta con el mismo Urías, le manda al jefe del ejército, diciéndole que cuando estén en la batalla dejen a Urías al frente y todos se retiren. O sea, lo manda a que lo maten. Y dicho y hecho, lo manda y lo matan. Y entonces, ¿qué pasa con David? Pues David piensa que ya la libró, que todo está bien, y llega el profeta Natán en este tiempo. En este tiempo cada vez empieza a haber más profetas. Cuando las cosas empiezan a salir mal, Dios va a mandar muchos profetas, y siempre hay ahorita como que un profeta presente. Y el profeta Natán se presenta ante el rey David y le dice, oye, quiero platicarte una historia, tú que eres muy sabio y muy justo. Había una persona
que era muy pobre y tenía nada más una oveja, y había un señor que era muy rico y tenía muchas ovejas. Y resulta que al señor rico llegaron unos amigos y dijo, ay, tráiganme la oveja del pobre, la mató y se la comió con sus amigos. ¿Qué debemos hacer? Y el rey David dice, no, pues ese es un desgraciado. Ese tiene que pagarle 4 veces lo que le ha quitado al pobre. Y entonces el rey Natán, el profeta Natán le dice, ese eres tú. Y el rey David entonces se da cuenta al contrario de todos los demás, se arrepiente de su pecado. En el momento que se da cuenta se avienta cenizas en la cara y se acongoja y dice, he pecado contra Dios, he pecado contra todos. Y entonces su arrepentimiento Dios lo toma y le dice, bueno, y le pide perdón a Dios y Dios lo perdona. Pero le dice, pero el pecado tiene consecuencias, siempre va a tener consecuencias. Y el pecado es que ese hijo va a morir. Y el hijo muere. La historia es más larga, pero ya no nos da mucho tiempo. El hijo muere. Y de ahí, además, se desata una problemática. Dijo el rey David, le debe devolver 4 veces lo que ha perdido. Los 4 hijos del rey David mueren en batalla, de una forma u otra. Y un hijo viola a la esposa de otro hijo, entran en batalla. David tiene que salir del reino. Ya no puede, aunque es rey, ya no puede gobernar. Le tratan de robar el reino a sus mismos hijos. Ya después de una serie de historias, ya logra volverse a establecer el rey David y queda entonces Salomón, como ya después de muchas historias, ya pueden ungir a Salomón como rey. A Salomón le tratan de robar también el reino, pero ya queda Salomón. Y Salomón empieza muy bien y luego veremos cómo acaba muy mal. Salomón lo que le pide a Dios, le pide, a mí dame sabiduría para conocer el bien y el mal, para conocer lo que está bien y lo que está mal. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Bueno, pues entonces Salomón pide esa sabiduría y Dios le dice, wow, has pedido bien, entonces te voy a dar la sabiduría para gobernar con el bien y con el mal, para que tú sepas cómo actuar, y además te voy a dar riquezas y sabiduría. Y entonces empieza muy bien Salomón. De hecho, él construye el templo, lo construye en 7 años, luego construye y empiezan ya la problemática. Es un buen constructor, es un estratega muy bueno, expande los límites del reino y construye incluso una casa para él, la construye del doble del tamaño de lo que fue el templo. Como ya empieza esa parte humana, esa concupiscencia le empieza a atacar, y empieza a querer más y más y más y más. Y entonces se vuelve muy conocido mundialmente, lo que era el mundo de entonces. La reina de Saba lo va a visitar, empieza a hacer alianzas con los egipcios, empieza a hacer alianzas con todos, se casa con una egipcia, empieza a formar altares, empieza a poner altares de los otros dioses. Uno de los altares estaba dedicado para sacrificar niños. O sea, de plano perdió el piso y llega el momento, ya empiezas a leer todo lo que está ahí en las escrituras y acaba con 700 esposas, 300 concubinas, obviamente prohibido por la ley. Y dijo, no sé qué hacía con 700 esposas y 300 concubinas, pero era ya nada más el show, ¿no? Acaba con muchísimos caballos. ¿Y se acuerdan del número de la bestia? Pues viene de ahí de Salomón. Él tenía 666 talentos, o sea, demostrando que todo estaba mal. 666, o sea, no llega al 7. Y ya, entonces Dios le dice a través del profeta, le dice, el Señor le dijo a Salomón, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de tu mano, y a este también, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré solo una tribu, la cual ya he escogido. Y así es, ya veremos en la próxima sesión, que es reino dividido y exilio, como Roboam, su hijo, es el catalizador de la pérdida del reino. El reino se pierde en 3 días. Jesucristo lo gana en 3 días, Roboam lo va a perder en 3 días. Que Dios los bendiga, muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.